Colombianos, les traemos tremenda peinada que le pegó el senador Wilson Arias del Pacto Histórico al señor uribista Miguel Uribe Turbay. Y esto porque este señor del Centro Democrático pues hizo unos análisis económicos bastante deficientes, sin conocimiento y además comparando las finanzas del Estado con las finanzas de un hogar. Hágame el bendito favor, cada vez hacen más el ridículo estas personas. Pero vamos a escuchar la intervención aquí del señor Miguel Uribe Turbay, donde deja pues la impresión de que es muy ignorante en el tema de la economía. Y entonces, pues es evidente que el deterioro de las finanzas públicas producto del mal gasto llevan a una crisis fiscal. Y yo me pregunto, ¿qué efecto tiene una crisis fiscal? Para resumir, pues genera incertidumbre, los inversionistas ya no compran TES, que son títulos de deuda del gobierno, y entonces el gobierno debe aumentar la deuda, y al final el costo de la deuda, y el costo de la deuda para el gobierno se traslada en mayor costo para la deuda para los hogares colombianos. Conclusión, si Petro endeuda al país más y lo endeuda más caro, ese costo de deuda se traslada a los hogares colombianos. Esta no es una discusión que no toque a las familias, es una decisión que toca a los hogares colombianos. El ministro, es que de verdad, yo espero que el ministro sea el que me pare bolas mínimo. Por favor, silencio, señor ministro, nos piden su especial atención. Yo quiero mostrarles, esta sí para mí es la prueba reina. La prueba reina. Aquí están en estas gráficas los marcos fiscal de mediano plazo del 22, del 23 y del 24. Colegas, Wadir, esta es una gráfica nueva que usted no había visto. Wadir, mire, esta es una gráfica nueva que usted no había visto. Marco fiscal del 22, hecho por Duque. La recuperación del país de la deuda y del déficit venía por buen camino vía recaudo. Para el 2024 se estimaba que íbamos a estar en un 2% del PIB como porcentaje en 2% de déficit como porcentaje del PIB. El último marco fiscal de mediano plazo aprobado hace 2 semanas lo sube a 5.6. Este gobierno se le fueron las luces en el gasto. Uno no puede gastar más de lo que tiene, nadie lo puede hacer y este gobierno está estirando la caja de tal manera que nos va a llevar a un problema histórico. Y aquí hay 2 gráficas muy valiosas, señores senadores. La primera, en la gráfica izquierda, ustedes ven el comportamiento del costo de los TES, de la tasa de los TES, a 1, 5 y 10 años. Y al mismo tiempo, en una gráfica negra, más cuadriculada, ven ustedes la tasa de la política monetaria, es decir, la tasa de interés del Banco de la República. Normalmente, la tasa de los TES reacciona de la misma dirección que la tasa del país. ¿Por qué ven ustedes que no está reaccionando igual? Por la incertidumbre. Es decir, mayor incertidumbre en Colombia hace que la deuda cueste más. ¿Por qué es importante este argumento? Porque la deuda a la que nos van a someter va a costar más. Y si cuesta más, el gobierno tiene menos flexibilidad presupuestal. Y a su vez, la deuda interna cuesta más, por ende, a todos ustedes, a los hogares y a los colombianos que me ven, les va a costar más la deuda. En la derecha está un índice que se llama ENVIG, que es prácticamente... Continúe, honorable senador. Es un derivado del índice ENVI, que no es otra cosa que el cálculo o la comparación entre la tenencia de un bono en Colombia con el bono más seguro del mundo, que es el gringo. Entre más alta sea la relación, quiere decir que más inseguro es el título colombiano. Aquí están comparados varios países de la región, Perú, Chile y Brasil. Y lo que vemos es que desde que ganó Gustavo Petro, ahí ven la línea donde dice Victoria Petro, se disparó el costo o el riesgo que se percibe en el TES colombiano. Y miren esta gráfica. Senador David Luna, ¿a usted le gusta el fútbol? Me voy a permitir hacer una analogía de fútbol para que me acompañe. Analogías, imagínense esas analogías. Esta es una gráfica que muestra el comportamiento de los CDS. Los CDS son los Credit Default Swap. Quieren decir la prima de riesgo que paga el Estado colombiano frente al riesgo que perciben los mercados internacionales. Miren ustedes esto, la gráfica, la línea roja es Colombia, fácil de ver. Imaginémonos por un minuto que el otro país ahí es México, el país que se ve parecido a la línea roja al comienzo de la gráfica. Imagínense por un minuto que entre el año 2019 y el día que perdemos la clasificación de riesgo por la pandemia, estábamos en la Liga A. Nos comportábamos como si estuviéramos en fútbol en la Liga A, con los que mejor manejan las finanzas, estábamos con México. Cuando perdemos la calificación de riesgo, nos pegamos a Brasil, que es la línea azul. ¿Entramos a cuál liga? A la B. Primero a la B nos pasamos a Brasil. Pero cuando gana Petro, se dispara Colombia y nos pasamos ahí sí a la Liga C. ¿Y por qué es importante eso?
porque tenemos mejor calificación de riesgo que Brasil, pero se percibe más riesgo en nuestra economía. ¿Qué quiere decir eso, senador Germán Blanco? Que este gobierno no solo está gastando más, está gastando mal, sino que golpea la economía, genera riesgo y por ende la deuda cuesta más. Ahora, decía yo, ministro, que el recorte que usted está haciendo es insuficiente. JP Morgan, por ejemplo, y no me voy a demorar en esto, considera que el recorte necesario no es de 20 billones de pesos, es de 26. Y el Banco de Colombia, perdón, el Banco de Bogotá, considera que debe ser del ajuste, debe ser de 30, perdón, Corficolombiana considera que el ajuste debe ser de 32 billones y ahora sí, el Banco de Bogotá considera que debe ser de 48. Es decir, el ajuste no son 20, deberían ser o 26, 32 o 48 y ese es el resultado del mal manejo fiscal de este gobierno. La inversión es la semilla del crecimiento futuro. No solo es fundamental para generar beneficios hoy, sino que a mediano y largo plazo genera beneficios. Conclusión, colegas, que hoy la inversión esté cayendo de esta manera va a llevar a que en el futuro tengamos una situación aún peor económica. ¿Por qué es importante? Porque es que uno se endeuda si tiene con qué pagar. El problema aquí es que el gobierno nos está empezando a llevar a un contexto, a una situación donde cada vez la deuda es más grande y los ingresos son menores. Y yo tengo que decir esto con claridad para los colombianos que me están escuchando. Las finanzas del Estado se manejan como las finanzas de una familia. Si uno se endeuda en la casa y se endeuda en la casa y se endeuda en la casa y además no tiene ingresos para pagar, solo hay un camino posible, la quiebra. Al Estado le pasa lo mismo y como voy a demostrar aquí, cada vez los ingresos son menores y la deuda es más. No habrá cómo pagar estos excesos. Le tengo que decir aquí públicamente, usted es un irresponsable chantajeándonos diciendo que si no le aprobamos entramos en default. ¿Por qué no llama usted como director de crédito público a sus ministros a decirles que más bien no gasten bien? ¿Por qué no los llama usted a decirles que no gasten lo que no pueden gastar? ¿Por qué no los llama y no les dice que en el presupuesto presupuesten los ingresos ciertos? No. Primero, es irresponsable su gobierno. Segundo, usted dándole un mal mensaje a los mercados financieros. Y tercero, si en Colombia entramos en default no es por el Congreso. Si el Congreso ya le aprobó todo a Petro, entraríamos es por la irresponsabilidad infinita de este gobierno. Así que termino invitándolos a que me acompañen en la ponencia negativa, que dejemos constancia histórica y que le enseñemos a este y a los futuros gobiernos a que si uno gasta, gasta bien, porque la plata no es de Petro ni de sus aliados, es de los colombianos. Y el que me está viendo en la casa, esta decisión lo va a afectar a usted. Aprobar este cupo le va a afectar sus bolsillos. Gracias, presidente. Él siempre con la negativa y finalmente pues se terminó aprobando el cupo por más de 17.000 millones de dólares, ¿no? Pero vamos a escuchar aquí al señor Wilson Arias que paró en seco a este señor con tanta ignorancia. No quiero entrar en esa polémica acá, que es semántica, pero a veces cuando escucho claro tiendo a leer oscuro. Cuando escucho evidente tiendo a escuchar contraevidente. Tómense la molestia de leer 350. Tómense la molestia y lo simplifico en 2 palabras porque no tengo mucho tiempo. De mirar que, además la historia fue, fíjese usted que algunos nos opusimos en su concepto a ese artículo de la Constitución Política por neoliberal. Trae una carga del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que decía que hay que flexibilizar los presupuestos en demérito de la inversión social normalmente. Entonces yo que he sido un defensor de las parafiscales del SENA, del ICBF, de las cajas de compensación familiar, de la que nos dio la historia de las luchas obreras en Colombia, además lo digo orgullosamente, es una polémica que tengo a propósito de esa renta del SENA, entre quienes dicen que fue cierto sector conservador reaccionario, y yo digo que fue un sector conservador progresista el que fundó el SENA y defendió la renta de destinación específica. Guárdeme el paréntesis. No puedo otra cosa que decir que la Constitución en ese aspecto era medio neoliberal, flexibilizar el presupuesto para pagar deuda, porque se hacía muy difícil pagar deuda, porque las rentas de destinación específica era el modo como el cual las luchas populares entraban al presupuesto. Cierre el paréntesis. ¿Y qué dijo el artículo? Para hacer historia. No habrá rentas de destinación específica en Colombia, y fíjese, lo que se exceptúa son las que tienen como destino territorios nacionales, bueno, antiguos territorios, apreciado colega, departamentos y municipios y las de inversión social, y algunas que ya venían en la historia tributaria del país. De modo que discrepo amablemente de quien dice, les anuncio algo claro y nos trae algo oscuro. No es verdad que diga eso la Constitución. Segundo, y de esa manera digo, es verdad, lo que se pretende aquí es que una renta de capital tenga una destinación específica y constitucional. Segundo, tengo una amable discrepancia con quienes dicen que la dificultad que tenemos ha desordenado de tal manera las cuentas que el marco fiscal de mediano plazo, que el plan financiero, que la regla fiscal se está incumpliendo. Y acudo para decir lo contrario, sencillamente, inclusive el que quiera leerlo, a un trino de un apreciado funcionario que se encuentra aquí, mi querido, bueno, que aparece en el Ministerio de Hacienda, pero también le leí uno a José Roberto Acosta, que tal vez me lo facilite más tarde, donde queda meridianamente claro que tenemos controles políticos y en general que tenemos un desempeño
importante en el marco, la redundancia del marco fiscal de mediano plazo, en el plan financiero, en la ley de presupuesto general de la nación, y los invito a que lo miren y a que también me ayuden a examinar lo siguiente: si es verdad que el pago de deuda en moneda extranjera inclusive declinó entre los meses de mayo y abril, perdón, de abril y mayo. Abril 80.954, mayo 79.578, si la memoria no me falta y si el pulso de donde lo tomé no me falta. Y esto para decir que el catastrofismo tiene que tener un límite. Sí, es verdad que tenemos dificultades. Y entonces, como yo sé que hay un país que nos mira y que espera respuestas básicamente para ellos, y por respeto también a quienes tienen contradicciones conmigo o distinto punto de vista, sencillamente para explicarlo. Doctor Chacón, doctor Alejandro Carlos Chacón, Partido Liberal, allí sentado, y a quien quisiera que me escuchara muy atentamente esta partecita. Sí, es verdad que los 5 últimos gobiernos han acudido a mecanismos similares y a todos se les ha dado posibilidad. Lo que dice Chacón es verdad. Lo que no es tan cierto, cálidamente se lo digo, permíteme, ve. Lo que no es tan cierto, apreciado doctor Chacón, es aquello de que sean causas similares. Entonces voy a decirles por qué no. ¿Por qué nos opusimos al tema de deuda en su oportunidad? Por ejemplo, Santos, por ejemplo, Duque. No, es porque el déficit se creaba a partir de que se habían configurado beneficios tributarios, digamos, que favorecían a los superpoderosos. Acuérdense que lo que fueron las reformas tributarias de la época y las comisiones de la Comisión de Beneficios Tributarios. A Petro le ocurre, y se lo digo al país, todo lo contrario. ¿Por qué tenemos el problema que tenemos? Porque hacemos una reforma tributaria para que tributen más los superpoderosos, entre ellos el sector extractivo y minero, y entonces decimos que el exabrupto según el cual se puede descontar del impuesto de renta, la regla, el pago de regalías, y usted participó muy bien de esa discusión, fue desmontado en la Corte, con gran auspicio de la Procuradora General, que avergüenza a este país, porque hay que decir, la Procuradora, procure por favor, pero en beneficio de la nación, no en beneficio de las mineras. ¿Cuánto nos quitaron? 6 billones para hacer un solo ejemplo, de modo que con esto quiero decirle al país, no solo a mis colegas, a quienes respeto, no es verdad que sea igual lo uno que lo otro, no señor. No es lo mismo Santos procurando beneficios para Luis Carlos Sarmiento Angulo, para Julio Mario Santo Domingo, para el grupo Gilinski, cosa que hizo insistente. Termine, senador. Y que desmeritó el ingreso. Y termino allí para decir, es muy distinto lo que le ocurre a Petro, aunque para el efecto de las cuentas vengamos a lo mismo, a decir, necesitamos ampliar cuerpo de endeudamiento, y lo que ha hecho el doctor Chacón es cierto, se lo han concedido a todos y pretenden que no ha gustado Petro. Y termino con esto. Ya tendremos lugar de discutir la infantilización del estudio de la macroeconomía y de los asuntos fiscales, según la cual dice que el Estado se maneja también como un hogar y como la cuenta de un padre de familia. Yo no puedo tener mayor discrepancia y no sobre eso. Algún día lo discutimos. Yo quiero decir que me ruboriza ese ejemplo según el cual, mire, un papá no puede emitir, punto. Vaya a dígale eso a los gringos. Vaya a dígale a los gringos que el Estado se maneja como la caja de una familia y de un hogar. Risa. Esa es la infantilización de un debate de hacienda pública, fiscal. Yo quisiera no escuchar eso en un legislativo, pero algún día volveremos sobre el tema. Mucho, Keynes se está revolcando en la tumba. Keynes está avergonzado, se para y pega por lo menos pues un llamado de atención a los jóvenes imberbes que con voz de gomelo nos repiten y en quién le cree que dice que la economía de un país es igualito a la economía familiar y que la mamá es la fiscalía y el papá es el proveedor, machistas, patriarcas. No, no es así. No es así. Un papá no puede meter, lo más que puede hacer un papá, no me quiero tomar más tiempo, era antes producir una letra. ¿Ustedes se acuerdan de las letras? ¿Vos te acordás de lo que era una letra? Un papá lo más que producía era una letra, mira, al vecino, una letra por si... 30 segundos, senador. A mí me han pedido que no intervenga mucho mi propia bancada. Me autocritico porque no me puedo quedar callado frente a semejantes sandeces. ¿Yo qué hago? Si soy así, ¿para qué me invitan? Yo no puedo callarme para que los muchachos de economía que están esperando a ingresar a economía se vayan con la idea de que para qué estudian hacienda pública si la hacienda pública es lo mismo que se resuelve en un cafetín con una letra de cambio, como se llamaba. No me hagan esos esperpentos porque el tiempo no nos alcanza. Gracias por compararnos con la economía brasilera, hoy octava economía del mundo, de la mano de Lula. Lula que practica algo ahí como la teoría monetaria moderna de gran influencia keynesiana además. Con eso lo despacho y le digo, algún día hablamos de serio de hacienda pública. Gracias, presidenta. Bueno, tremenda levantada que le pegó aquí a Miguel Uribe, porque realmente comparar la economía de un país con la economía de un hogar es totalmente ignorante. Colombianos, y ustedes no saben por qué la señora Vicky Dávila, el señor Duque y hasta los mismos magistrados están atacando pues al gobierno y a la fiscal Luz Adriana Camargo para presionarlas sobre unas presuntas chuzadas. Pues sí, señores, aquí aparecieron las llaves.
de este ataque uribista de la Corte Constitucional a la señora Luz Adriana Camargo, y es que 4 magistrados progresistas deben llegar a la Corte, que ustedes saben ha bloqueado todas las leyes del gobierno Petro y que debe estudiar la constitucionalidad de las reformas como la pensional. Hoy la Corte Constitucional está conformada por togados de Sarmiento Angulo, de Uribe, de Duque, de Cianuro y de Vargas Lleras. La señora Camargo tiene la sartén por el mango. Escuchemos qué dijo Duque sobre la llegada de estos magistrados. En el próximo año se van a dar 4 reemplazos en la Corte Constitucional de Colombia. 1 ternado por el presidente, 2 por la Corte Suprema y 1 por el Consejo de Estado. Si en esos 4 escaños tenemos una Corte sumisa, sometida, dócil y palaciega, estará seriamente amenazada nuestra democracia. Pero si se mantienen personas que, más allá de cuáles sean sus motivaciones políticas, esté la salvaguarda de la institucionalidad y la Constitución misma y la Carta Política misma, no será esto más que una pesadilla de 4 años. En el próximo... ¿Cómo les parece? Están asustaditos, ¿no? Se les ven asustados de que empiece a andar pues este engranaje del gobierno que ha parado mucho la Corte Constitucional, ¿no? Por último, les dejamos aquí una explicación sobre la reforma pensional que se debe discutir en la Corte, que pues Jubilado le está echando la sal de que se puede caer y demás, y pues esperemos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a escuchar acá la explicación. Petro se va a robar nuestras pensiones. O bueno, eso dicen algunos por ahí. Pero no hay que comer cuento. Déjenme les explico un poco la reforma pensional para que no se dejen engañar. Colombia tiene 2 regímenes de pensiones, uno privado y otro público. Con el sistema actual tenemos 5 millones de adultos mayores sin pensión, muchos de ellos en extrema pobreza, y 1.6 millones pensionados, en su mayoría en colpensiones y con altos subsidios del Estado. El problema es que esto genera una gran brecha, pues para poder pagar la pensión a personas como Pacho Santos, que tienen pensiones elevadísimas de 10 millones de pesos o más, el Estado, es decir, todos nosotros, con nuestros impuestos, tenemos que subsidiar esas mesadas. Para que se hagan una idea, este año, de cada 100 pesos del presupuesto de la nación, 11 están destinados a subsidiar unas pocas pensiones. Pues si queremos cambiar esta realidad, la única solución es hacer una reforma que elimine los subsidios a las pensiones y con esa plata redistribuya según las necesidades. ¿Y cómo lo hace la reforma? La reforma pensional está compuesta de 3 pilares. Y para entenderla hay que imaginarse una casa de 3 niveles. Y en cada piso viven personas. El primer piso es el pilar solidario, para las personas más pobres. Para ellos, la reforma propone un bono mensual de 220.000 pesos. Ahora subimos al segundo piso, el pilar semicontributivo. Aquí viven quienes cotizaron entre 300 y 1000 semanas. Para este grupo, que incluye 6 de cada 10 trabajadores, la reforma incluye un subsidio para que estas personas logren pensionarse, aunque sea con una mesada menor. En el tercer piso, vivimos quienes ganamos un salario formal. La reforma propone que todos los que vivimos en este piso coticemos a Colpensiones hasta un salario de 3 millones y si ganamos más de 3 millones mensuales, esos aportes irían a un fondo privado. Por ejemplo, si Pedro gana 5 salarios mínimos, cotizará 2,3 en Colpensiones y el excedente de 2,7 salarios mínimos en un fondo privado. Al pensionarse, recibirá su dinero de 2 fuentes, de Colpensiones, con el subsidio estatal, y del fondo privado, con la rentabilidad generada. Sin duda, la reforma corrige la distribución injusta de subsidios en un país desigual y aumenta la cantidad de personas que tendrán pensión. Sin embargo, esto también aumenta la responsabilidad del Estado. 15 millones de afiliados de los fondos privados tendrían que trasladarse a Colpensiones en tan solo un año. También se aumenta la deuda del Estado a futuro y tarde que temprano será necesaria otra reforma para corregir este problema. A pesar de esto, esta reforma es urgente y sin importar quién hubiera ganado las elecciones, seguramente también la estaríamos debatiendo. Pues estas recomendaciones no las ha hecho solo Petro, sino cientos de académicos y organizaciones como el Banco Mundial. Porque si no cambiamos nada, el sistema va rumbo a la quiebra. Bueno, esta es la explicación, ahí se las dejamos. Colombianos, hasta acá este video, por favor compártalo, suscríbanse. ¿Qué piensan de esta peinadota que le pegó pues Wilson Arias al señor infantil, pues Miguel Uribe, ¿no? Increíble cómo este señor compara una economía con pues la economía de un hogar. Muy amables y hasta pronto.